Mi esposa le susurró a su amiga, nunca te cases. Mírame, estoy atrapada con él. Me levanté y dije, ¿atrapada? Eres libre. Me fui. Su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando se dio cuenta de que la casa, las cuentas, los coches, todo estaba a mi nombre. No te cases por amor, Owen. Mírame. Estoy atrapada contigo. Esas palabras me golpearon como un mazo en el pecho mientras estaba en el umbral de nuestra impecable cocina, sosteniendo 2 copas de vino que había traído para mi esposa Dana y su mejor amiga, Cara. Las mujeres no me vieron allí, demasiado absortas en su sesión de cotilleo como para notar mi presencia. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, dale a me gusta, comenta y pulsa ese botón de entusiasmo para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Soy Owen Mercer, de 44 años, y hasta hace 30 segundos, pensaba que tenía un matrimonio decente. Trabajo como planificador financiero en Westport, Connecticut, gestionando carteras para jubilados adinerados que piensan que un mal día es cuando su yate necesita mantenimiento. Dana dirige un negocio de diseño de interiores que atiende a la misma multitud. Gente con más dinero que sentido común y tiempo suficiente para redecorar sus casas cada 2 años. ¿En serio, Cara? Continuó Dana, su voz goteando desdén. Podría haberme casado con cualquiera. ¿Recuerdas a ese contratista, Sebastián? Ese sí que es un hombre que sabe cómo hacer sentir viva a una mujer. Cara se rió, un sonido como de cristales rotos. Sebastián Lowe, ese pedazo de hombre rudo y guapo que te reformó el baño. Amiga, estás jugando con fuego. Quizás me guste quemarme, replicó Dana. Al menos sería más emocionante que escuchar a Owen explicar el interés compuesto por millonésima vez. Me quedé allí como un idiota, con el vino caro calentándose en mis manos, escuchando a mi esposa de 12 años describir nuestro matrimonio como si fuera una sentencia de prisión. La peor parte es que no se equivocaba en cuanto a que yo era aburrido. Sabía exactamente quién era. Un tipo de números que usaba zapatos sensatos y conducía un coche sensato y vivía una vida sensata en nuestra casa sensata con nuestro matrimonio sensato. Pero, atrapada. Eso implicaba que no tenía elección. Entré en la cocina, dejé las copas de vino con deliberado cuidado y miré directamente a mi esposa. El rostro de Dana se puso blanco, su maquillaje perfectamente aplicado incapaz de ocultar la conmoción en sus ojos. Atrapada. Dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Eres libre. Luego salí de mi propia casa, dejando atrás 12 años de matrimonio, una cena con 6 invitados y el sonido de la risa nerviosa de Cara resonando por las habitaciones que había ayudado a pagar con mi aburrido y estable sueldo. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara al final de nuestro camino de entrada. Probablemente Dana o quizás uno de nuestros invitados a la cena, ansioso por saber qué demonios acababa de pasar. Apagué el teléfono y seguí caminando. Lo que pasa con ser el tipo aburrido es que la gente te subestima. Asumen que no tienes carácter, que aguantarás lo que sea que te echen porque eres demasiado débil o demasiado cómodo para defenderte. Dana había estado probando esa teoría durante meses, quizás años, con pequeños comentarios y crueldades casuales que yo había absorbido como una esponja. Owen nunca corre riesgos, decía en las fiestas, sonriendo como si fuera una broma, mientras sus ojos permanecían fríos. La idea de emoción de mi marido es reorganizar su archivador, les decía a sus amigas lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Me casé con él por seguridad, no por pasión, le confió a su hermana la Navidad pasada, aparentemente olvidando que yo estaba en la habitación de al lado. Cada comentario era un pequeño corte diseñado para hacerme sentir más pequeño, más insignificante, el fin de un matrimonio por 1000 pequeñas heridas. Pero esta noche, al oírla hablar de Sebastián Lowe, Sebastián Bass Lowe, el contratista que había pasado 3 semanas en nuestra casa instalando un nuevo baño principal, algo dentro de mí finalmente se rompió. Caminé durante 2 horas por nuestro exclusivo barrio, pasando por casas que se veían exactamente como la nuestra, llenas de gente que vivía exactamente como lo habíamos hecho nosotros. Westport por la noche es pacífico de la manera en que solo los suburbios caros pueden serlo, calles tranquilas, céspedes bien cuidados. El suave resplandor de las luces de seguridad protegiendo a personas que tienen suficiente dinero para creer que están a salvo de las partes más desordenadas de la vida. Para cuando llegué a casa,
Los invitados a la cena se habían ido. Dana estaba esperando en la sala de estar, todavía con el vestido negro que se había comprado específicamente para impresionar a nuestros amigos. Se veía hermosa y furiosa, una combinación que una vez encontré irresistible. ¿Qué demonios fue eso?, exigió. ¿Qué parte? ¿La parte en la que le dijiste a Cara que podrías haberte casado con cualquiera o la parte en la que hablaste de lo emocionante que es Sebastián? Su rostro se sonrojó. Estabas escuchando a escondidas. Estaba trayéndote vino en mi propia casa que yo pago. Nuestra casa, corrigió ella. En realidad, no. Es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi dinero para el pago inicial. Mi crédito que calificó para la hipoteca. Pero no te preocupes si estás atrapada. Estoy feliz de liberarte. La expresión de Dana cambió de la ira a algo que podría haber sido miedo. Owen, estás siendo ridículo. Solo me estaba desahogando con una amiga. Toda mujer casada se queja de su marido. Todas hablan de lo emocionantes que son otros hombres. Silencio el tiempo suficiente para que yo supiera que había dado en el blanco. Sebastián fue solo. ¿Solo qué? Solo el hombre que te hace sentir viva mientras tu aburrido marido paga las facturas. Intentó un enfoque diferente, acercándose, su voz suavizándose. Cariño, estás tomando todo esto mal. ¿Te quiero? Te elegí a ti. No, Dana, te conformaste conmigo. Hay una diferencia. Subí a nuestro dormitorio. Mi dormitorio, técnicamente, ya que mi nombre estaba en todo, y empecé a hacer una maleta. Dana me siguió, sus tacones resonando en los suelos de madera como un temporizador de cuenta atrás. ¿A dónde vas? A un hotel. Necesito algo de espacio para pensar. ¿Sobre qué? Dejé de hacer la maleta y la miré. La miré de verdad. Cuando se había convertido en una extraña. Cuando su sonrisa se había convertido en un arma en lugar de un regalo. Sobre si yo también quiero seguir atrapado. Capítulo 2. La evidencia. El Westporting no era exactamente el Four Seasons, pero estaba limpio y tranquilo, y lo más importante, no estaba lleno de recuerdos de un matrimonio que aparentemente se había estado desvaneciendo mientras yo no prestaba atención. Llevaba allí 3 días cuando mi teléfono sonó con una llamada de Nigel Harrison, mi abogado, y una de las pocas personas a las que les había contado mi situación. Owen, tenemos que hablar. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana? Nigel había sido mi amigo desde la universidad, cuando ambos éramos lo suficientemente jóvenes y estúpidos como para creer que las buenas intenciones eran suficientes para construir una vida. Él había ido a la Facultad de Derecho mientras yo obtenía mi certificación de planificación financiera, y habíamos pasado los últimos 20 años viéndonos navegar por el complicado negocio de ser adultos. Su oficina en el centro de Westport era todo madera oscura y sillas de cuero, el tipo de lugar diseñado para hacer que los clientes sientan que su dinero está en manos serias. Nigel también parecía serio, lo cual no era inusual. Pero había algo más en su expresión que no podía descifrar del todo. ¿Cómo lo llevas?, preguntó después de que su secretaria nos trajera café. He estado mejor. Dana ha estado llamando sin parar, alternando entre disculpas y acusaciones. Ayer me dijo que estaba teniendo una crisis de la mediana edad. Esta mañana, dijo que era emocionalmente abusivo por haberme ido de nuestra cena. ¿Piensas volver? No lo sé. Tal vez. Llevamos 12 años juntos, Nigel. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Abrió una carpeta en su escritorio y me deslizó una fotografía. Mostraba a Dana y Sebastián Lowe en lo que era claramente un abrazo apasionado, de pie junto a su camioneta en el aparcamiento del Riverside Café. La marca de tiempo mostraba que fue tomada hace 2 semanas, mientras yo estaba en Boston en una conferencia de clientes. ¿De dónde sacaste esto? Contraté a un investigador privado después de nuestra conversación del lunes. Lo siento, Owen. Sé que esto no es lo que querías oír. Me quedé mirando la foto, sintiendo que algo frío y duro se instalaba en mi pecho. No era sorpresa exactamente, más bien la confirmación de algo que había sospechado pero no había querido creer. ¿Cuánto tiempo? Al menos 3 meses, probablemente más.
Hay más fotos si quieres verlas. Recibos de hotel, mensajes de texto. ¿Mensajes de texto? Nigel deslizó otro documento sobre el escritorio. Era una impresión de registros telefónicos que mostraban docenas de llamadas y mensajes de texto entre el número de Dana y uno listado como Sloop. Los mensajes eran explícitos. No puedo esperar a sentir tus manos sobre mí de nuevo, decía uno de Dana. Tu marido está fuera de la ciudad la próxima semana. En mi casa, decía otro. Owen, tan aburrido en la cama. Tú me haces recordar lo que es ser una mujer, decía un tercero. Dejé los papeles con cuidado, luchando contra el impulso de arrugarlos en una bola. ¿Cómo conseguiste esto? Dana ha sido descuidada. Ha estado usando el plan telefónico compartido que tú configuraste. Y como titular de la cuenta, tienes acceso legal a los registros. El contenido provino del teléfono de Sebastián. Aparentemente, ha estado presumiendo ante sus amigos en la obra. ¿Presumiendo? ¿Alardeando de acostarse con la esposa de un hombre rico? Algunos de sus compañeros de trabajo pensaron que era divertidísimo. Uno de ellos resultó ser el novio de la prima de mi investigador. Me reí, pero no había humor en ello. Así que no solo soy un cornudo. Soy un chiste. Eres un hombre cuya esposa lo traicionó. Lo que hagas con esa información depende de ti. Volví a mirar las fotos. Dana se veía feliz de una manera que no había visto en años. Radiante, incluso. Sebastián se veía exactamente como lo que era. Un tipo guapo de unos 30 y tantos años que trabajaba con sus manos y probablemente conducía demasiado rápido y sabía cómo hacer que una mujer se sintiera deseada. ¿Cuáles son mis opciones? Legalmente, Connecticut es un estado de divorcio sin culpa, por lo que el adulterio no afecta la división de bienes ni la pensión alimenticia, pero podría afectar cuán comprensivo sea un juez si las cosas se ponen feas. ¿Y financieramente? Nigel sonrió por primera vez desde que llegué. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Recuerdas cuando creaste esos fideicomisos hace 5 años? Los que te recomendé con fines fiscales. Vagamente. La casa está en un fideicomiso. Tus cuentas de inversión están en un fideicomiso. Los coches, el barco, incluso el equipo de negocios de Dana. Todo está en fideicomisos que tú controlas. Técnicamente, Dana no posee nada excepto sus pertenencias personales y lo que sea que haya en su cuenta corriente individual. Sentí una chispa de algo que no había experimentado en años. Podría haber sido esperanza, o podría haber sido el deseo de venganza. ¿Cuánto hay en su cuenta individual? Unos $3.000. ¿Y los fideicomisos? Poco más de 2 millones, sin contar la casa. Entonces, si me divorcio de ella. Ella obtiene lo que un juez decida que es justo, pero no hay mucho que dividir. Los fideicomisos se establecieron antes de que el matrimonio se deteriorara con fines fiscales legítimos. Tendría que demostrar que intentabas ocultar activos, lo que sería difícil ya que todo se hizo de manera abierta y legal. Me recliné en la silla de cuero, mi mente acelerada. Por primera vez desde que salí de mi propia casa, sentí que tenía algo de control sobre la situación. ¿Qué harías tú, Nigel, si fuera tu esposa? Me aseguraría de que entendiera exactamente a lo que estaba renunciando. Y me aseguraría de que todos los demás también lo entendieran. Todos los demás. Owen, has sido el tipo estable y fiable toda tu vida adulta. Has pagado por todo, apoyado a todos, has sido la base que permitió a Dana construir su pequeño imperio social. Si esa base desaparece, ¿qué le pasa al imperio? Pensé en el negocio de Dana, que dependía en gran medida de las referencias de nuestro círculo social. Pensé en sus amigas, la mayoría de las cuales estaban casadas con hombres como yo, hombres que valoraban la lealtad y la estabilidad por encima de la pasión y la emoción. Pensé en Sebastián Lowe, que probablemente asumió que estaba mejorando con respecto al tipo de mujeres con las que solía salir. ¿Se volverían contra ella? Probablemente. La pregunta es si quieres ser el tipo de hombre que deja que eso suceda. Miré las fotos una vez más y luego las deslicé de vuelta sobre el escritorio. Prepara los papeles del divorcio. Y Nigel, quiero que todos sepan exactamente por qué. Capítulo 3. El desenlace.
Dana me estaba esperando cuando regresé a casa esa noche, sentada en la isla de nuestra cocina con una copa de vino y una expresión que nunca antes había visto. Parecía más pequeña de alguna manera, menos segura de sí misma. Tenemos que hablar, dijo. Sé lo de Sebastián. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un desafío. El rostro de Dana pasó por una serie de expresiones: sorpresa, miedo, desafío y finalmente algo que podría haber sido alivio. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Importa? Tomó un largo sorbo de vino. Nunca quise que sucediera, pero... sucedió durante meses. Sí. Y le dijiste que era aburrido en la cama. Su rostro se sonrojó. Oven. Y le hablaste de nuestras finanzas. ¿Qué? No, nunca. Le dijiste que era rico. De eso se trataba, ¿no? No solo de la emoción, sino también del dinero. Sebastián tiene la emoción de acostarse con la esposa de un hombre rico y tú te sientes como una rebelde mientras sigues disfrutando del estilo de vida que yo te proporciono. Dana dejó su copa de vino con manos temblorosas. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Me sentía invisible, Owen. Como si fuera solo un mueble en mi propia vida. Sebastián me hizo sentir vista. Y yo no. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me miraste? No solo levantaste la vista de tu ordenador o tu teléfono, sino que realmente me miraste. La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba porque no pude responderla. ¿Cuándo había dejado de verla? Cuando nuestro matrimonio se había convertido en una rutina más, como cepillarme los dientes o revisar mi correo electrónico. Eso no excusa lo que hiciste. No, no lo hace, pero lo explica. Nos sentamos en silencio por un momento. Dos personas que habían compartido una vida pero que de alguna manera se habían convertido en extraños. La cocina a nuestro alrededor era perfecta. Encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, flores frescas que Dana reemplazaba 2 veces por semana. Parecía una foto de revista, lo cual probablemente era la intención. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. He solicitado el divorcio hoy. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Owen, por favor. Podemos solucionarlo. Terminaré las cosas con Sebastián. Podemos ir a terapia. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Porque cometí un error. Porque no cometiste un error, Dana. Tomaste una decisión. Docenas de decisiones a lo largo de meses. Cada vez que te reunías con él, cada vez que me mentías, cada vez que volvías a casa y fingías que todo era normal, todo eso fueron decisiones. Empezó a llorar entonces, las lágrimas corrían por su rostro de una manera que me habría roto el corazón hace una semana. Ahora solo me hacía sentir cansado. Te quiero, susurró. No, no me quieres. Amas la vida que te di. Hay una diferencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Sin pensar, lo miré y Dana vio cómo cambiaba mi expresión. ¿Qué es? Le mostré la pantalla. El mensaje era de Rich Patterson, nuestro vecino. Oye, amigo, vi las fotos. Lo siento. Avísame si necesitas algo. ¿Qué fotos?, preguntó Dana. Pero pude ver en sus ojos que ya lo sabía. Las de ti y Sebastián en el Riverside Café y en el hotel de Stamford y en su apartamento en ELM Street. Su rostro se puso blanco. ¿Quién las tiene? Todos, a estas alturas. Rich me las reenvió, pero supongo que están circulando por todo el vecindario. Dana agarró mi teléfono, desplazándose por los mensajes que habían estado llegando todo el día. Nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso algunos de sus clientes, todos ofreciéndome apoyo y, por implicación, condenándola a ella. Esto me arruinará, dijo. Sí, probablemente lo hará. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? Porque no soy yo el que engañó. Lanzó mi teléfono a través de la cocina, donde golpeó la pared y cayó al suelo con estrépito. Bastardo. ¿Planeaste esto? No planeé nada, Dana. Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus acciones.
Tu negocio probablemente sobrevivirá si eres inteligente con el control de daños. Pero tu reputación no lo hará. Y la de Sebastián definitivamente no lo hará una vez que su empleador descubra que ha estado usando tiempo de la empresa para tener aventuras con las esposas de los clientes. ¿No lo harías? Ya lo hice. Llamé a Morrison Construcción esta tarde. Dana me miró como si me hubiera convertido en un extraño, lo cual supongo que era cierto. El marido aburrido y predecible que había dado por sentado se había ido, reemplazado por alguien dispuesto a contraatacar. Ya no sé quién eres, dijo. Soy el hombre al que llamaste aburrido durante 12 años. El hombre con el que te conformaste, el hombre que pagó por todo mientras tú jugabas a la casita con otro. Pero también soy el hombre que ha terminado de ser dado por sentado. Recogí mi teléfono de donde lo había arrojado, comprobando que todavía funcionaba. Habían llegado más mensajes. Amigos ofreciendo habitaciones de invitados, abogados ofreciendo servicios, incluso algunas mujeres ofreciendo consuelo. Las noticias corrían rápido en nuestro círculo social. Haz una maleta, dije. ¿Qué? Haz una maleta. Puedes quedarte en casa de Cara o de tu hermana o donde quieras, pero no te vas a quedar aquí esta noche. Esta también es mi casa. En realidad, no lo es. Está en un fideicomiso que yo controlo. Nigel me explicó los papeles hoy. Por primera vez desde que la conocía, Dana parecía genuinamente asustada. No puedes simplemente echarme. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que te vayas. Hay una diferencia. ¿Y si me niego? Entonces llamaré a la policía y les mostraré las fotos de ti con Sebastián junto con los mensajes de texto donde hablas de tener una aventura con él en nuestra cama. Les explicaré que me siento inseguro e incómodo en mi propia casa. Te pedirán que te vayas. Dana miró alrededor de la cocina como si la viera por primera vez. O quizás por última vez. Esta casa había sido su reino, el lugar donde había entretenido a amigos y clientes, donde había construido su identidad como la esposa de un hombre exitoso. Necesito tiempo para resolver las cosas. Has tenido meses para resolver las cosas. Elegiste a Sebastián. Elegí la emoción. Elegí sentirme viva. Entonces ve a sentirte emocionada en otro lugar. Subió a hacer las maletas, sus tacones resonando en las escaleras como un temporizador de cuenta atrás. Me senté en la isla de la cocina bebiendo el vino que había abandonado y leyendo los mensajes en mi teléfono. El apoyo fue abrumador. Personas con las que apenas había hablado en años se pusieron en contacto para ofrecer ayuda, para expresar indignación en mi nombre, para compartir sus propias historias de traición y recuperación. Pero el mensaje más interesante vino de Tom Bradley, el dueño de la empresa de construcción donde trabajaba Sebastián. Owen, recibí tu llamada. Lobe ha sido despedido con efecto inmediato. Siento lo que te pasó. Avísame si necesitas alguna obra en la casa. Te haré el descuento de amigo. Cuando Dana bajó con una maleta, le mostré el mensaje. Realmente lo hiciste, dijo. Destruiste su trabajo. Le dije a su jefe que había estado realizando asuntos personales en horario de empresa, usando equipo de la empresa de una manera que dejaba mal a la empresa. Tom tomó su propia decisión sobre qué hacer con esa información. Tiene una hija, Owen, una niña pequeña. Entonces quizás debería haber pensado en eso antes de decidir acostarse con mujeres casadas. Dana se quedó en el umbral de nuestra cocina, con aspecto perdido y pequeño y nada parecido a la mujer segura de sí misma que había estado entreteniendo a sus amigos aquí hace solo unos días. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está. Simplemente no lo has aceptado todavía. Después de que se fue, me serví una bebida en condiciones y me senté en mi sala de estar, rodeado de la vida que habíamos construido juntos. Sabía que mañana comenzaría la verdadera batalla. Dana contrataría a un abogado, probablemente uno bueno, y lucharía por todo lo que pudiera conseguir. Intentaría pintarme como controlador, vengativo, quizás incluso abusivo. Pero esta noche, por primera vez en años, volví a sentirme yo mismo. Capítulo 4. El ajuste de cuentas. La confrontación que esperaba llegó 3 días después, pero no de Dana. Vino de nuestros antiguos amigos, liderados por Marcus y Jennifer Walsh,
quienes se presentaron en mi puerta el sábado por la mañana con indignación farisaica y una completa incomprensión de la situación. Owen, tenemos que hablar, dijo Marcus cuando abrí la puerta. Detrás de él estaban Jennifer junto con Tom y Susan Miller y Brad Chen. Todas parejas de nuestro círculo social, todos con aspecto de estar allí para una intervención. Entrad, dije, genuinamente curioso por lo que tenían que decir. Se acomodaron en mi sala de estar como un tribunal, con Marcus aparentemente elegido como su portavoz. Conocía a esta gente desde hacía años, los había recibido para cenas y barbacoas, había escuchado sus problemas y celebrado sus éxitos. Ahora me miraban como si fuera un extraño. Estamos aquí por Dana, comenzó Marcus. ¿Qué pasa con ella? Lo que le hiciste fue cruel, Owen. Humillarla así, destruir su reputación, hacer que despidieran a Sebastián. Fue vengativo e innecesario. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Vengativo. Cometió un error, añadió Jennifer. Un error humano. Pero lo has convertido en una ejecución pública. Tuvo una aventura durante meses. Múltiples aventuras. En realidad, Sebastián no fue el primero. Eso es entre tú y ella, dijo Tom. No tenía por qué convertirse en asunto de todos. Miré a mi alrededor, a estas personas que había considerado amigos, tratando de entender cómo habían llegado a esta conclusión. Dejadme asegurarme de que lo entiendo. Dana me engañó repetidamente, me mintió durante meses, me humilló a mis espaldas, y yo soy el villano porque no lo mantuve en secreto. ¿Podrías haberlo manejado en privado?, dijo Susan. Resolver las cosas como adultos. De la misma manera que ella lo manejó en privado cuando se acostaba con Sebastián. Eso no es lo mismo, dijo Brad. ¿No lo es? Hizo públicas sus decisiones cada vez que se encontraba con él en restaurantes donde nuestros amigos podrían verlos. Lo hizo público cuando lo trajo a nuestra casa. Lo hizo público cuando les dijo a sus amigas lo aburrido que era en la cama. Está destrozada, Owen, dijo Jennifer. Se está quedando con cara, llorando constantemente, apenas come. Su negocio se está desmoronando porque los clientes están cancelando a diestra y siniestra. ¿Y Sebastián? ¿Qué hay de él? ¿A alguien le preocupa lo destrozado que está? ¿Cómo se ha visto afectada su vida? Marcus se movió incómodo. Eso es diferente. Él sabía que ella estaba casada. También Dana. La habitación se quedó en silencio. Pude verlos tratando de resolver la lógica de su posición. Que Dana merecía simpatía y protección mientras que Sebastián merecía lo que le tocara, que yo debería haber absorbido silenciosamente la humillación para preservar la comodidad de todos. Mira, dijo Tom, hemos sido amigos durante años. Los matrimonios pasan por malas rachas. La gente comete errores. Lo importante es manejarlo con dignidad. Dignidad, repetí. Como la dignidad que Dana mostró cuando le dijo a Cara que yo era aburrido en la cama, o la dignidad que mostró cuando trajo a su amante a nuestra casa mientras yo lo pagaba todo. Estás siendo irrazonable, dijo Susan. ¿Lo estoy siendo? Déjame preguntarte algo, Susan. Si Tom estuviera teniendo una aventura y tú te enteraras y todos en nuestro círculo social lo supieran, ¿querrías que te lo dijeran o querrías que protegieran la privacidad de Tom mientras tú vivías en la ignorancia? Susan miró a su marido. Eso no. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque Tom no me haría eso. ¿Cómo lo sabes? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Pude ver la duda insinuándose en los ojos de Susan, la repentina conciencia de que si Tom era capaz de engañar, ella podría ser la última en saberlo, tal como me había pasado a mí. Esto se está desviando del tema, dijo Marcus. El punto es que Dana necesita apoyo ahora mismo, no más castigo. Entonces apoyadla. Nadie os lo impide. No podemos, dijo Jennifer. No mientras tú intentas destruirla activamente. No estoy tratando de destruirla. Simplemente ya no estoy tratando de salvarla. ¿Qué se supone que significa eso? Me levanté, de repente cansado de toda la conversación. Significa que durante 12 años, he sido la red de seguridad de Dana. Pagué las facturas. Arreglé sus problemas.
Puse excusas por su comportamiento. La protegí de las consecuencias. Pero ya no voy a hacer eso. Entonces, ¿vas a dejar que se estrelle y arda? Voy a dejar que sea responsable de sus propias decisiones. Brad se inclinó hacia adelante. Owen, piensa en lo que estás diciendo. Dana cometió un error, pero no merece perderlo todo. ¿Qué está perdiendo exactamente, Brad? ¿Su matrimonio con un hombre al que llamaba aburrido? ¿Su cómodo estilo de vida que daba por sentado? ¿Su reputación como esposa fiel, que de todos modos era una mentira? Su sustento, sus amigos, su lugar en la comunidad, todas cosas que dependían de mantener una fachada. Si la fachada era falsa, ¿por qué debería ayudar a mantenerla? Marcus se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Porque eso es lo que hace la gente decente, Owen. No destruyen la vida de alguien por un error. Un error es olvidarse de comprar leche de camino a casa. Un error es reservar una cena 2 veces. Lo que Dana hizo fue una serie de decisiones deliberadas tomadas a lo largo de meses con pleno conocimiento de las consecuencias. Estás siendo un santurrón, dijo Jennifer. Y vosotros estáis siendo ingenuos. Dime, Jennifer, si esto hubiera sido al revés, si yo hubiera sido el que tenía una aventura, ¿estaríais aquí pidiéndole a Dana que protegiera mi reputación? ¿Le estaríais diciendo que lo manejara con dignidad y privacidad? El silencio de Jennifer fue respuesta suficiente. ¿Sabéis cuál es el verdadero problema? Continué. No es que esté siendo vengativo. Es que todos os sentís incómodos con la idea de que las acciones tienen consecuencias. La aventura de Dana amenaza vuestras cómodas suposiciones sobre el matrimonio, la lealtad y la confianza. Es más fácil culparme a mí por hacerlo público que lidiar con el hecho de que sucedió. Eso no es cierto, dijo Tom. Pero no sonaba convencido. ¿No lo es? ¿Cuántos de vosotros sospechabais que algo pasaba y no me lo dijisteis? ¿Cuántos de vosotros visteis a Dana y Sebastián juntos y decidisteis que no era asunto vuestro? Más silencio. Tenía mi respuesta. Todos vosotros protegisteis el secreto de Dana mientras yo era humillado. Ahora queréis que la proteja de las consecuencias. Pero, ¿dónde estaba esta preocupación por la privacidad y la dignidad cuando yo era el traicionado? Susan se levantó. Deberíamos irnos. Sí, deberíais. Y ya que estáis, deberíais decidir si sois mis amigos o los de Dana, porque no podéis ser ambos. Ya no. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar y me di cuenta de que acababa de perder la mayor parte de mi círculo social. Estas personas que habían comido en mi mesa, que me habían pedido prestadas mis herramientas y consejo financiero y celebrado festividades conmigo, se habían ido, eligiendo la comodidad de Dana por encima de mi dignidad. Debería haber dolido más de lo que dolió. En cambio, me sentí más ligero, como si hubiera estado cargando un peso que no me había dado cuenta de que estaba allí. De todos modos, estos no eran realmente mis amigos. Eran los amigos de Dana que me habían tolerado, parejas que nos habían incluido como una unidad, pero que nunca se habían preocupado realmente por mí como individuo. Sonó mi teléfono. Nigel. ¿Cómo lo llevas? Acabo de recibir una visita de la policía de la amistad. Aparentemente, estoy siendo demasiado malo con mi esposa infiel. Ah, el círculo social ha elegido bando. Lo han hecho, y no es el mío. Eso es probablemente lo mejor, Owen. Necesitas gente en tu vida que valore la lealtad y la honestidad. Esa gente claramente no lo hace. El abogado de Dana llamó ayer. Exige manutención conyugal y la mitad de todo. ¿Qué exija? Exigir y obtener son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son mis posibilidades? Mejores que las de ella. La estructura del fideicomiso es sólida. El adulterio está bien documentado. Y no tiene ninguna reclamación legítima para necesitar apoyo. Sus ingresos comerciales eran sustanciales antes de que todo esto saliera a la luz. ¿Eran? Se dice que ha perdido alrededor del 60% de sus clientes. Resulta que a las mujeres ricas no les gusta contratar a decoradoras de interiores que se acuestan con sus contratistas. Debería haber sentido pena por ella. Hace una semana, lo habría hecho.
Pero eso fue antes de que aprendiera que la simpatía era una calle de un solo sentido en nuestro matrimonio. Antes de que descubriera que los amigos que pensé que compartíamos eran en realidad sus amigos que me habían estado tolerando. Nigel, quiero hacer una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Le daré a Dana $100.000 y 6 meses para que se recupere. A cambio, firma los papeles del divorcio sin oposición y acepta un acuerdo de confidencialidad sobre nuestro matrimonio. Eso es generoso. Es práctico. Quiero terminar con esto y seguir con mi vida. ¿Y si se niega? Entonces vamos a juicio y ella obtiene lo que el juez decida que se merece, que dadas las circunstancias y la estructura del fideicomiso, probablemente no será mucho. Haré la llamada. Después de colgar, caminé por la casa que había sido nuestro hogar, viéndola claramente por primera vez en años. Era hermosa, perfectamente decorada, un escaparate del talento de Dana y mi dinero. Pero se sentía vacía, como la exhibición de un museo de una vida que nunca había sido del todo real. Mañana, comenzaría el proceso de construir algo nuevo, algo honesto. Capítulo 5. La verdad final. La respuesta de Dana a mi oferta no llegó a través de abogados, sino a través de una visita nocturna que me pilló completamente desprevenido. Estaba en mi estudio leyendo informes financieros y tratando de fingir que mi vida no se había puesto patas arriba cuando oí su llave en la puerta principal. Todavía tenía una llave. En todo el caos de las últimas 2 semanas, me había olvidado de cambiar las cerraduras. «Owen». Su voz resonó por la casa, incierta y pequeña. La encontré en la sala de estar, mirando a su alrededor como si la estuviera viendo por primera vez. Había perdido peso y tenía ojeras bajo los ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Por un momento, sentí un destello de la antigua preocupación, el instinto de consolarla que había definido nuestro matrimonio. «Te ves terrible», dije. «Gracias. Tú te ves mejor, descansado». «Estoy descansado». Es increíble lo que sucede cuando no estás despierto preguntándote por qué tu esposa ya no quiere tocarte. Ella se encogió. «Owen, por favor. Podemos simplemente. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad, sin los abogados y la ira y todo el ruido. ¿Qué queda por decir?» «Todo». Se sentó en el sofá que habíamos elegido juntos hace 5 años, palmeando el cojín a su lado en un gesto que era dolorosamente familiar. «Siéntate conmigo, por favor». En contra de mi buen juicio, me senté, pero no a su lado. Elegí la silla frente al sofá, manteniendo la distancia. «Recibí tu oferta», dijo. «Y es justa, más que justa. Pero antes de firmar nada, necesito que entiendas algo». «¿Qué?» «¿Por qué lo hice? ¿Por qué tiré por la borda 12 años por alguien como Sebastián?» «Dan». «No, déjame terminar. Mereces saber la verdad, y yo merezco contarla». Tomó una respiración temblorosa y me di cuenta de que había estado bebiendo. No borracha, pero lo suficiente para aflojar el cuidadoso control que había mantenido incluso en nuestras peores peleas. «No amaba a Sebastián», dijo. «Sé que eso probablemente lo empeora, pero necesito que lo sepas. No te dejé por amor». «Entonces, ¿por qué?» «Porque me hizo sentir que importaba. No como una esposa o una socia de negocios o un accesorio social, sino como una mujer, como alguien que valía la pena perseguir. Te perseguí una vez, hace 12 años, y luego te atrapé y la persecución terminó». Las palabras dolieron porque contenían suficiente verdad como para herir. ¿Cuándo había dejado de intentar conquistarla? ¿Cuando nuestro matrimonio se había convertido en una rutina cómoda en lugar de una elección diaria? Eso no excusa lo que hiciste. No, no lo hace. Pero lo explica. «Owen, ¿cuándo fue la última vez que me miraste? ¿Realmente me miraste y me deseaste? No por costumbre u obligación, sino por deseo real». Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no podía. Cuando el deseo había sido reemplazado por la rutina. Cuando la pasión había sido reemplazada por la cortesía. «Yo tampoco puedo recordarlo», dijo en voz baja. Y eso me asustó. Tengo 42 años y me sentía invisible en mi propia vida. Sebastián me hizo sentir vista. Así que tuviste una aventura.
Así que cometí un terrible error por el que he estado pagando todos los días desde entonces. ¿De verdad? Porque desde donde yo lo veo, parece que conseguiste exactamente lo que querías. Libertad de tu aburrido marido, emoción con un hombre más joven, una oportunidad de sentirte viva de nuevo. Dana se rió, pero no había humor en ello. ¿Eso es lo que piensas? Que conseguí lo que quería. ¿No lo hiciste? Sebastián me dejó el día que las fotos se hicieron públicas, bloqueó mi número, no devolvía mis llamadas, les dijo a sus amigos que yo era una serpiente rica y loca que lo estaba acosando. Sentí un destello de algo que podría haber sido satisfacción, seguido inmediatamente de vergüenza por sentirlo. Lo siento. De verdad. Siento que estés sufriendo. No siento que las acciones tengan consecuencias. Ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Justo. Pero Owen, necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Dejé de sentirme amada por ti, pero nunca dejé de amarte. Eso no es lo mismo. No, no lo es. Y quizás esa sea la verdadera tragedia aquí. Ambos fallamos, Owen. Tú dejaste de verme y yo dejé de creer que podías verme. En lugar de luchar por nuestro matrimonio, ambos simplemente nos rendimos. Yo no me rendí. Ni siquiera sabía que había una pelea. ¿Por qué no te lo dije? Porque era demasiado orgullosa o demasiado asustada o demasiado estúpida para decir, Owen, me estoy ahogando en esta vida perfecta que hemos construido, y necesito que me salves. Nos sentamos en silencio por un momento, dos personas que habían compartido una vida pero que de alguna manera se habían convertido en extraños el uno para el otro. La casa a nuestro alrededor estaba llena de recuerdos. El sofá donde habíamos visto películas, la cocina donde habíamos cocinado juntos en los primeros años. Las escaleras que habíamos subido al dormitorio donde habíamos hecho el amor y peleado y soñado con el futuro. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Firmas los papeles. Nos divorciamos. Ambos empezamos de nuevo. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad? No. La palabra salió más dura de lo que pretendía, pero necesitaba ser dicha. El rostro de Dana se arrugó, y por un momento, se pareció a la joven de la que me había enamorado todos esos años atrás. Sé que no merezco el perdón, dijo. Pero tenía que preguntar. No se trata de perdón, Dana. Se trata de confianza. Y nunca podré volver a confiar en ti. ¿Por Sebastián? ¿Por las mentiras? ¿Por los meses de mirarme a los ojos y fingir que todo estaba bien mientras estabas con otro? Por la forma en que hablabas de mí a tus amigos, a él, a cualquiera que quisiera escuchar. Estaba enfadada. Yo también lo estaba. Pero no te engañé. Ella asintió, aceptando el juicio. Firmaré los papeles. Gracias. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Eres feliz ahora que has ganado? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Era feliz? Estaba libre, ciertamente. Estaba vindicado. Estaba financieramente seguro y legalmente protegido y moralmente superior. ¿Pero feliz? No estoy seguro de recordar lo que se siente al ser feliz, dije honestamente. Quizás eso era parte del problema. Después de que se fue, me senté en la sala de estar hasta el amanecer, pensando en la conversación y los 12 años que habían llevado a ella. Dana tenía razón en una cosa. Ambos habíamos fallado. Yo había dejado de verla como una mujer y había empezado a verla como una esposa, un papel en lugar de una persona. Ella había dejado de creer en nosotros y había empezado a buscar validación en otro lugar. Pero entender no equivalía a perdonar, y la explicación no excusaba la traición. Algunos errores eran demasiado grandes para superarlos, algunas confianzas demasiado rotas para repararlas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Nigel. Papeles firmados y presentados. Se acabó. Se había acabado. 12 años de matrimonio terminados con firmas en documentos legales y la división de bienes que una vez representaron sueños compartidos. Debería haber sentido algo. Tristeza, alivio, ira, arrepentimiento. En cambio, solo me sentía cansado.
Pero mientras estaba allí sentado viendo el amanecer sobre el vecindario donde Dana y yo habíamos intentado construir una vida juntos, me di cuenta de algo más. Por primera vez en años, volví a sentirme yo mismo. No el marido de Dana, no el tipo aburrido que pagaba las facturas, no la víctima de las decisiones de otra persona, solo Owen Mercer, de 44 años, empezando de nuevo. Capítulo 6. Libre. 6 meses después, estaba en la cocina de mi nueva casa, un lugar más pequeño en un pueblo diferente sin recuerdos de un matrimonio fallido o falsos amigos, cuando mi teléfono sonó con una llamada de Tom Bradley, el contratista que había despedido a Sebastián. Owen, espero que no te importe que te llame. Conseguí tu número a través de Nigel. En absoluto, Tom. ¿Qué puedo hacer por ti? Es más bien lo que yo puedo hacer por ti. Pensé que querrías saberlo. Sebastián Lowe fue arrestado ayer. Dejé mi taza de café. ¿Por qué? Robo, fraude, incumplimiento de contrato. Resulta que ha estado llevando un negocio paralelo, robando materiales de las obras y vendiéndolos. Estamos hablando de decenas de miles de dólares en los últimos 2 años. ¿Cómo lo descubriste? Una denuncia anónima llevó a una investigación. Aparentemente, alguien había estado documentando sus actividades durante meses. Fotos, recibos, testimonios de otros trabajadores. La evidencia era abrumadora. Sentí una sonrisa dibujándose en la comisura de mis labios. ¿Alguna idea de quién podría haber proporcionado esa denuncia? Ninguna en absoluto. Pero quienquiera que fuera, hizo sus deberes. A Sebastián le espera una pena de cárcel seria. Después de colgar, me senté en mi nueva cocina, en mi nueva casa, en mi nueva vida, y me permití un momento de satisfacción. La denuncia anónima había sido mía, por supuesto. La investigación que había contratado no solo había documentado la aventura de Sebastián con mi esposa. Había descubierto un patrón de robo y fraude que se remontaba a años atrás. Sebastián Lowe había pensado que era listo, seduciendo a la esposa de un hombre rico y presumiendo de ello ante sus amigos. Había pensado que lo peor que podía pasar era perder su trabajo. Se había equivocado. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Cara, la antigua mejor amiga de Dana. Owen, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre Dana. ¿Ella? Ella no está bien. Eso ya no es mi problema. Está bebiendo demasiado. Ha perdido a la mayoría de sus clientes. Ha estado preguntando por ti, preguntándose si hay alguna posibilidad. No la hay. Owen, por favor. Sé que te hizo daño, pero se está destruyendo a sí misma. Quizás si pudieras hablar con ella. Cara, déjame preguntarte algo. Cuando Dana estaba teniendo su aventura, ¿tú lo sabías? Silencio. ¿Sabías que me estaba engañando? Yo. Sí, pero... Owen, creías que merecía saberlo. No era mi lugar. Creías que merecía saber que mi esposa se acostaba con otro hombre. Sí, dijo en voz baja. Pero no me lo dijiste. No. Protegiste el secreto de Dana mientras yo era humillado. La ayudaste a mentirme durante meses y ahora quieres que la ayude porque está triste. Ella cometió un error. Cometió docenas de errores, y tú también. Y ahora ambas tenéis que vivir con las consecuencias. Colgué y bloqueé su número. La verdad es que sí sabía cómo estaba Dana. El mismo investigador que documentó los crímenes de Sebastián me había mantenido informado sobre la situación de mi exesposa. Había perdido su casa, la que yo había comprado y ella había decorado, y vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su negocio se había hundido cuando sus clientes adinerados decidieron que no querían asociarse con alguien que había tenido una aventura con un contratista. Había sido arrestada por conducir ebria hace 2 semanas. Podría haberla ayudado. Los $100.000 que le había dado en el acuerdo de divorcio se habían esfumado, gastados en abogados, alquiler y, aparentemente, alcohol. Pero podría haberle dado más. Podría haber hecho algunas llamadas, arreglado las cosas con clientes potenciales, ayudarla a reconstruir su reputación, pero no lo hice. No porque fuera cruel, sino porque finalmente era libre.
Libre de la obligación de arreglar los problemas de Dana, de limpiar sus desastres, de sacrificar mi dignidad por su comodidad. Libre de amigos que valoraban la armonía social por encima de la lealtad. Libre de una vida construida sobre mentiras y mantenida a través de la ceguera voluntaria. Mi nueva vida era más pequeña pero más honesta. Tenía una casa que podía permitirme por mi cuenta. Amigos que sabían la verdad sobre mi divorcio y me apoyaban de todos modos. Un trabajo que me realizaba sin requerirme que permitiera las traiciones de otra persona. Estaba saliendo de nuevo. Nada serio todavía, pero con mujeres que me veían como Owen en lugar de como el aburrido marido de Dana, mujeres que apreciaban la estabilidad en lugar de darla por sentada, que valoraban la honestidad por encima de la emoción. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Abrí y me encontré con un repartidor con un sobre grande. Owen Mercer. Soy yo. Dentro había una carta de Sebastián Lowe, escrita desde la cárcel del condado donde esperaba juicio. Señor Mercer, comenzaba. Sé que probablemente no quiera saber de mí, pero necesito decirle algo. Siento lo que hice. No solo la aventura, sino todo. Pensé que era listo. Pensé que merecía lo que usted tenía. Estaba equivocado. Dana me dijo que usted era aburrido, que no la apreciaba, que la daba por sentada. Quizás eso era cierto. No lo sé. Pero usted no merecía lo que le hicimos. Espero que pueda encontrar en su corazón el perdonarme algún día. Sé que no lo merezco, pero tenía que preguntar. Leí la carta 2 veces y luego la tiré a la basura. Sebastián tenía razón en una cosa. No merecía el perdón. No porque lo que había hecho fuera imperdonable, sino porque el perdón implicaba una relación que valiera la pena preservar. Sebastián Lowe no era nada para mí ahora, excepto una fábula con moraleja sobre las consecuencias de pensar que las vidas de otras personas están ahí para tomarlas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara, una mujer con la que había estado saliendo durante el último mes. Era bibliotecaria, divorciada como yo, con 2 hijos adolescentes y un irónico sentido del humor que me recordaba por qué una vez disfruté hablando con la gente. ¿Cenamos esta noche? Cocino yo y prometo que es mejor que cualquier cosa que planees calentar en el microondas. Le respondí, llevaré vino, del bueno. Mientras me preparaba para salir de mi casa comprada con mi dinero, decorada a mi gusto, llena de mis cosas y mis decisiones, me vi en el espejo del pasillo. Me veía diferente a como estaba hace un año, más delgado, más seguro, más a gusto en mi propia piel. Parecía un hombre que había estado atrapado y había luchado para liberarse. Dana había tenido razón en una cosa, esa noche que había venido a casa para nuestra última conversación. Ambos habíamos fallado en nuestro matrimonio. Pero el fracaso no era el final de la historia. Era solo el final de esa historia. Este era el comienzo de una nueva. Y esta vez, la estaba escribiendo yo mismo. Mientras cerraba la puerta detrás de mí y caminaba hacia mi coche, pensé en el título que Dana me había dado sin saberlo esa noche en nuestra cena cuando se quejó de estar atrapada. Y yo le había dicho que era libre. Ella había sido libre todo el tiempo. Simplemente había estado demasiado cómoda en su jaula para darse cuenta. Ahora ambos éramos libres. La diferencia era que yo había aprendido a apreciarlo.